Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, mi nombre es Juan Ariel Montenegro. En este video vamos a desarrollar el video exposición del tema de instrumentación, en el cual a mí me correspondió hacer la parte de la familia de los saxofones. Entonces vamos a ver un poquito de la historia de cómo fue la invención de ese instrumento y diferentes obras. Pues comenzamos diciendo que el saxofón nacería en la década de 1840 en París, de la mano del clarinetista y luthier Adolfo Sax, y de su apellido se le daría el nombre de saxofón, ya que esto hace referencia a gran parte a su nombre, y lo complementan con eh, fono, que sería el sonido de la versión del instrumento. Eh, el saxofón es un instrumento musical de viento, específicamente de la familia viento-madera. ¿Por qué? Porque así sea el saxofón de bronce, aún sigue conservando la parte de la caña que viene siendo el clarinete, ya que el saxofón viene siendo, como decir, una mejora del clarinete en sí, porque antes de que se hiciera el saxofón, pues existía el clarinete, ¿no? Entonces fue una evolución que se hizo a través del tiempo. Conceptualmente se considera al clarinete como base desde donde se desarrolló el saxofón. Sin embargo, la manera del saxofón es distinta, porque pues ya es de manera cónica, es alargada y se ensancha en el extremo dependiendo de la longitud y tipo de saxofón. Puede tener entre 20 a 23 agujeros de tono y 2 para octavas. El saxofón nace con una forma de evolución del clarinete, y su primer concierto fue en el año 1841 en la ciudad de Bruselas. El instrumento nace como una mejora del clarinete llevada a cabo por Sax, quien fue el que hizo ese instrumento en 1840. Para hacerlo, Sax echó mano de sus conocimientos como fabricante, pero también como músico, ya que no solamente se dedicaba eh, a hacer instrumentos, sino también era un gran músico, el cual fue el primero que tocó ese instrumento, por cierto, y dio sus primeros pasos. Así tomaría inspiración del clarinete bajo, al que le haría modificaciones en sus llaves, cuerpo, boquilla y caña, así como su experiencia fabricando flanges para dar con los primeros saxofones. 2 años después de inventarlo, Sax obtendría la patente de 14 versiones del mismo diseño, que se conocen en 2 grupos orquestales y en los que fueron tocados en sus primeros tiempos. Fue en la banda militar, afinados en fa y do, y en si bemol y mi bemol, los segundos mencionados. A partir de allí, y desde que se concluyera la patente en 1866, distintos músicos y el mismo Sax añadirían mejoras al saxofón respecto a su diseño de llaves, para mejorar la ejecución de legatos, escalas cromáticas, agrandamiento de campana y entre otros. Influencia del saxofón como instrumento en la música del siglo XX. El impacto del saxofón en la música iniciaría poco después de su invención, en la década de 1840, gracias a su timbre, a la fuerza y a la versatilidad como instrumento respecto a registro, alcance y ejecución. Al salir del mercado sería adoptado en primer lugar por las bandas militares de la época, donde no podía faltar. Al mismo tiempo fue incluido en piezas realizadas por compositores como Berlioz y Bizet, y entre otros, quienes darían bastante exposición y popularidad. Ya en la década de 1870 se abrió un conservatorio en París, en donde este se dedicó ya a dar cátedra del saxofón como para estudiantes que querían aprender y involucrarse en este bonito instrumento. Eh, el periodo de influencia más relevante del saxofón como instrumento se daría en el siglo XX, concretamente en la década de 1920, al adoptarse de manera total en el género popular del jazz, ya que el jazz fue eh,
el primer paso y el primer género que se involucró y que le dio a conocer al saxofón. Después de esto pues ya conocemos varias vertientes que hoy en día está en la música moderna, eh, prácticamente está en todos los géneros musicales habidos y por haber, ya que estamos hablando de jazz, estamos hablando de funk, estamos hablando de balada, estamos hablando de cumbia, estamos hablando de música tradicional, música folclórica, en salsa, en merengue, entonces ya está bastante involucrado. Pero a pesar de eso, en algún tiempo corrió riesgo de caer en el olvido y de que pues nadie más lo volviera a tocar. Entonces eso ocurrió a partir de 1870, en donde cerraron esta cátedra de donde dictaban clases de saxofón en París, y eso fue por razones económicas. El instrumento después fue adquiriendo con el paso del tiempo mejoras y modificaciones, y ya en 1920 con el nacimiento pues del género del jazz fue donde se dio a conocer, y este fue donde ya lo fue llevando más y más alto en el campo de la visibilidad. Entendemos que tiene sus partes como la boquilla, la caña, la lengüeta, cuerpo, llaves, campana, y también hay diferentes tipos de saxofón, ya que hay una familia que es de los bronces de la parte del saxofón, ya que cada uno está afinado en tono diferente. Tenemos los sopranos en si bemol, tenemos el tenor en si bemol, tenemos el barítono en mi bemol, el alto en mi bemol, el sopranino en mi bemol, que es el más agudo de todos, y el mezzosoprano afinado en fa. Entonces en este caso serían 6 saxofones, cada uno en diferente tonalidad. También tenemos algunos personajes de la época quienes fueron muy reconocidos y tocaron este instrumento, y por eso hoy lo conocemos como el instrumento de oro. Heitor Villa-Lobos en Latinoamérica fue quien fundó y fue uno de los compositores latinoamericanos que incluyó con regularidad al saxofón en sus obras. Entre ellas tenemos Fantasía Op. de 630 para saxofón en soprano, cuerdas y 3 cornos. Esto fue en 1948. También tenemos el Sesteto Místico Op. 123, y tenemos otras también como el Chorus número 7 Op. 186 y demás. También tenemos una lista de músicos de la música clásica, entre ellos Paul Brody, Jean Marie, también tenemos John Harler, Pedro Iturralde, Marcel Mule, entre otros. Y en el jazz también, ya cuando nació el jazz, pues tenemos también algunos intérpretes muy reconocidos. Entre ellos estamos con Paquito de Rivera, Gato Barbieri, Justo Almario, Jimmy Dorsey y entre otros como Lester Young también. Entonces podríamos decir que eso ocurrió en ese trayecto del saxofón. Entonces ahí tenemos un poco de la influencia, del impacto que causó durante el siglo XX, lo que conocemos ahora en día desde que empezó, un poco de historia, la evolución que tiene, que hoy conocemos, y en la cantidad de géneros que se ha involucrado también. Entonces también tenemos algunas partes del saxofón y las diferentes tonalidades en cada uno de la familia. Entonces eso sería. Muchas gracias.